palabra para hoy es: somos suficientes en Cristo. Muchas veces nosotros, los seres humanos, nos adentramos en el campo espiritual y nos reconocemos como expertos en determinados temas de la vida. Y no conscientes de nuestras propias debilidades, nos endurecemos y creemos no tener ninguna necesidad. Y en realidad no somos ni fuertes, ni expertos, ni especialistas. Y sí, necesitamos ayuda, pero al no reconocer esas debilidades estaremos propicios a caer en equivocaciones, y esto más de una vez, y la razón es que no somos lo suficientemente temerosos de Dios como para clamar a Él antes de la caída. Con esto en mente, vayamos a 2 de Corintios 12:9, donde el apóstol Pablo dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo tenía una necesidad que nunca identifica de manera específica, algo que aparentemente su solución sería un beneficio, tanto para él como para el ministerio. Pero la respuesta del Señor no fue lo que él esperaba. El bástate mi gracia significa que, más que conocer el poder de Dios, más bien podemos abandonarnos en Él y sentirnos seguros, pues Dios es suficiente para cualquier situación. Y a través del bástate mi gracia, Pablo aprendió que el Señor perfecciona las debilidades reconocidas por nosotros, los seres humanos. El apóstol nos instruye en 2 de Corintios 12:10, que dice así: por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mi hermano, nosotros debemos entender que el ser consciente de nuestras debilidades en la carne, y ahora estamos hablando respecto al pecado, no es el fin del camino, muy por el contrario, sino que más bien es el comienzo de una restauración para nuestra vida, y ese restaurador es Cristo, nuestro sumo sacerdote. Veamos lo que nos dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y si Jesús iba a ser nuestro sumo sacerdote, tenía que nacer de una mujer, María, y así se convirtió en el Hijo del Hombre y participó en carne y sangre en esta vida de la misma manera que nosotros. Veamos, Hebreos 2:14 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Y así, Él también participó de nuestras debilidades y fue tentado en todo, convirtiéndose de este modo en nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote. Y aquí cabe la pregunta: ¿Jesús en la carne fue débil? Y la respuesta es: por supuesto que sí. Fue tan débil como cualquier ser humano. Veamos, Hebreos 5:7 nos dice: y Cristo en los días de la carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hermano, las Escrituras nos muestran que los ruegos y las súplicas son un signo de debilidad, y Él fue escuchado a causa de su temor reverente. Él tenía que morir, un justo por nosotros pecadores. Sin embargo, Él no sufrió este tipo de muerte, la de los pecadores. Veamos en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Te estás dando cuenta? Jesús no sufrió el tipo de muerte que nosotros conocemos, pero para eso tuvo que luchar con ruegos, súplicas y lágrimas en los días de su carne. Él estaba consciente de su debilidad y por eso también era poderoso y nunca pecó. Y así el poder de Dios se hizo perfecto en su debilidad. En este mundo las personas somos débiles y sin posibilidades de salir victoriosos frente a la lucha contra el pecado. El problema es que no todos somos conscientes de nuestra debilidad, y esto debido a la carencia de temor reverente de Dios. Vimos que Jesús se reconoció débil y fue por la gracia de Dios que pudo vencer y ser un cordero puro y sin mancha, y es por eso que pudo ser nuestro sustituto. Él, por esa misma gracia, gustó la muerte
por todos nosotros. Hermano, es reconociendo la debilidad que la gracia viene a nosotros. Pablo reconoció su debilidad y la gracia de Dios le fue suficiente y el poder de Dios pudo perfeccionarse en él. 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Quizás nosotros deberíamos entender que antes de la revelación de Dios a Pablo de la suficiencia de la gracia, Pablo veía su problema como una interferencia en su vida y en su ministerio. Pero después de la revelación de Dios, Pablo veía su problema como una oportunidad para dar gracias. Por supuesto, no por el problema, sino por la manera como el problema le permitía experimentar las maravillas de Cristo en su propia vida. Y hermano, con toda seguridad tú tienes algún problema hoy. Quizás pueda ser grande o tal vez no, pero cualquiera sea el caso, tu problema puede ser una razón para poner tu confianza y tu esperanza en Cristo, ya que en Él hay ayuda y consuelo suficientes para cualquier tipo de situación y cualquier tipo de problema. Dios te bendice. Amén.